Si podemos ver la vida sin el juicio, sin la crítica, sin la condena, sin la queja, es lo más difícil de hacer. Si podemos ver la vida de esa manera, nos vamos a dar cuenta que detrás de eso que es el problema, que es el conflicto, que es una relación tensa, que hay atrás de todo eso que estamos viviendo, que hay atrás de el dolor, del sufrimiento, de todo eso que hoy día estamos interpretando como algo negativo, como algo malo. ¿Qué hay detrás de eso? Si logramos observar todo eso sin el juicio, vamos a ver que atrás de todo eso hay una información enorme, donde está el jugo de la vida, donde está nuestra verdadera esencia que quiere salir. El juicio viene desde esta parte que hemos ido desarrollando y que fuimos aprendiendo desde las creencias, sin darle un juicio, sin decir que está mal o que está bien, sin culpar a nadie, pero desde pequeñitos, cuando nacimos, fuimos creando, fuimos desarrollando algo que se llama ego. El ego es un sistema, instinto de supervivencia para que podamos vivir emocionalmente en esta vida que no logramos comprender. Sobre todo cuando vamos creciendo y necesitamos de estos seres humanos que nos amen, que nos acojan, que nos abracen. Y entonces cuando esas cosas no van ocurriendo, hay un dolor que comenzamos a sentir y entonces se va desarrollando un sistema de protección para que podamos ir viviendo, para que podamos ir eh, sobreviviendo emocionalmente a todo esto, porque si no sería demasiado doloroso y tendríamos que morirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos el amor, la comprensión, el cariño, la atención, que nos quieran en los primeros años de nuestra vida cuando somos totalmente dependientes. Entonces, hay un juicio ahí que se va generando. Hay un juicio, una condena, hay creencias que vienen condicionadas a través de todo eso que estamos experimentando y que se va guardando en nuestro interior como emociones, como dolores, como traumas, como conflictos, como complejos, que se van quedando en nuestro interior y entonces se va generando esto, esta creencia. Y entonces tenemos juicios con la vida y cada vez que vemos algo parecido a eso, sin ser consciente porque eso queda en nuestro interior inconscientemente, desata algo muy fuerte en nosotros y entonces comenzamos a actuar de la misma forma inconsciente que tiene ese juicio y que tiene eso que está guardado en nuestro interior. Por eso es tan complejo ver la vida sin el juicio y sin la crítica. Eso es parte de la sabiduría. La ignorancia significa que las creencias, los pensamientos, cómo estamos viendo la vida, cómo estamos interpretando la vida, no es correcta. ¿Cómo lo puedes saber? A través de dos cosas fundamentales. Una, el sufrimiento. Si estoy sufriendo mucho en una relación, si estoy sufriendo mucho en un trabajo, si estoy sufriendo mucho con ciertas personas, si estoy sufriendo mucho en general, en el lugar donde esté. Esa es una. Y los resultados que estoy cosechando. ¿Cuáles resultados estoy cosechando allá afuera? En una relación de pareja, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi cuerpo. Los resultados. Ahí tenemos los dos grandes puntos. Y entonces, sin el juicio, podemos observar que claramente las creencias, los pensamientos, las ideas, cómo estoy percibiendo el mundo, cómo estoy interpretando la realidad, no está ayudándome. No está ayudándome para que yo logre sacar esa parte interior, que es con la que nosotros venimos, que es nuestra esencia, que es una esencia que se expresa, que es libre, que fluye, que siente una paz enorme, que puede ver el mundo de una manera tan linda como si todo esto fuera nuevo. Ese es el punto más importante de el autoconocimiento, de aceptar esa parte que ignoramos de nosotros mismos, que está guardada porque nos vamos creando una careta, una máscara, ¿cierto? Un personaje, una personalidad que no es la nuestra, que es una personalidad y un personaje que lo hacemos ¿para qué? Para ser aceptados por la sociedad, para ser aceptados por el mundo, para ser aceptados por los demás. Y eso nos hace sufrir muchísimo porque nosotros no somos esa careta. Somos algo mucho más profundo, que vibra, que goza, pero claro, hay que comportarse de una determinada manera según los estándares que nos dice el mundo y entonces tratamos de cumplir esos estándares y guardamos nuestro lado oscuro, guardamos nuestros traumas, guardamos nuestros complejos, guardamos nuestras heridas, lo guardamos absolutamente todo. Sobre todo esa gran herida de separación que tenemos al principio de la vida. Cuando uno se separa de ese lugar tan rico donde está cuando es pequeño, que no recordamos por supuesto, pero de ahí sale el ser humano ¡puf!
a este mundo y ¡guau! Hay un llanto, sentimos frío, sentimos hambre, desprotección y entonces necesitamos de estos otros seres humanos y por eso siempre lo observamos y les creemos todo al principio. Ya ahí se va condicionando esa creencia, se va condicionando cómo yo veo el mundo a través de esos seres humanos que me criaron, mamá y papá, que no tuvieron culpa, sino que tuvieron la responsabilidad porque tampoco hicieron ellos su trabajo de transformación, de ir hacia el interior. Entonces, cuando ya es mucho mi sufrimiento, cuando ya es mucha mi frustración, lo que ocurre es que viene el trabajo más difícil, que es el comenzar a mirar hacia adentro. Y desde ahí comenzar a darme cuenta que claramente que todas esas creencias, que todos esos pensamientos, que todos esos patrones que he seguido no me están dando resultados. Quizás como a mamá, como a papá, que tampoco le dieron resultado, como a mi abuelo, que tampoco le dieron resultado. Y entonces viene ese proceso doloroso de soltarlos, de soltar eso con ellos y comenzar a ser yo mismo, que significa mi verdadera esencia. Desde ahí, de esa verdadera esencia, cuando yo comienzo a reconocer mi ego, cuando comienzo a reconocer mi lado oscuro, comienzo a reconocer que mis reacciones, que muchas veces soy víctima de la vida, que muchas veces me quejo del mundo, que muchas veces estoy juzgando al otro y culpándome y en ese proceso de sufrimiento y dolor constante, está ahí latente un ego que me está hablando constantemente que no puedo, que no lo voy a lograr, que entonces ese momento donde viene el cambio y la transformación, digo, ok, voy a hacer una transformación, voy a hacer un cambio, voy a hacer algo diferente. Y desde ese lugar comienza la rebeldía completa, que es comenzar a mirar hacia adentro, ok, tengo un ego, me está limitando, tengo creencias que no me sirven, tengo pensamientos que no me sirven, tengo ideas que no me sirven, estoy juzgando constantemente y entonces estoy sintiendo adentro un dolor enorme al juzgar siempre a las personas. Desde ahí viene un reconocimiento y desde ahí, al yo observar el ego, al observar ese lado que me está haciendo sufrir, que quiero que cambie algo allá afuera, para que yo me pueda sentir bien, que sí lo acepto, que soy egocéntrico, que soy egoísta, que soy victimista, que soy reaccionario, que muchas veces puedo ser hasta violento y que estoy juzgando constantemente y tengo ese diálogo interno que en realidad más que diálogo es una voz que me está hablando, no estoy dialogando, me está hablando y me estoy identificando con ese ego que viene desde hace muchos años atrás. Entonces desde ahí lo que yo puedo hacer es comenzar a iluminarme. ¿Por qué? Porque al reconocer el ego que guarda mi lado oscuro, comienzo a iluminarlo porque mi luz, que es mi esencia con la que ya hemos venido, comienza a aparecer y entonces ahí se genera eso tan lindo que es como el yin yang, ¿cierto? Como en el Tao Te Ching, que es el yin yang, ¿cierto? Estas dos energías, estas dos fuerzas, donde ya las comienzo a observar. Y cuando comienza a ir iluminándose esto, porque acepto este lado oscuro, aparece en mi interior el interruptor que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es darme cuenta que me doy cuenta, darme cuenta que logro observar el lado oscuro y que también mi luz, que en realidad soy las dos cosas, que soy dos caras de la moneda, que soy el lado de la luna que está iluminado y el que no está iluminado. O sea, ya no me juzgo, ya no me critico, ya no me perturbo conmigo, sino que comienzo a aceptarme. Pero es un proceso donde claramente no va a pasar de inmediato, sino que va a ser un proceso donde va a ir de a poco creándose este trabajo interno, donde al principio me voy a seguir perturbando y son los grados de conciencia, donde el primer grado es inconsciente, no tengo idea de nada de esto, el segundo grado donde comienzo a darme cuenta y wow, comienzo con este juego y aún me da rabia, me perturbo, me pasan cosas adentro, y luego de eso ya comienzo a tener más conciencia, comienzo a darme cuenta más rápido, comienzo a observar más rápido todo esto y comienzo a ver que soy estas dos energías en mi interior, ¿cierto? Que hay una polaridad adentro para poder abrazarla y hacerla una. Y en ese preciso momento se dice, todos somos uno, que no hay dualidad, pero hay una dualidad que está en mi interior, que es este ego, que es creencias que no me sirven, que pensamientos que no me sirven, patrones que no me sirven, lugares donde voy que no me están sirviendo, reacciones que no me están sirviendo, y darme cuenta que atrás de eso hay todo una oscuridad, hay todo un trauma, todas mis heridas del pasado, todas mis heridas desde la del nacimiento hacia adelante, y entonces comienzo a observarlo, a decir que ahí está, y comienza a aparecer la luz. Wow, al aparecer la luz puedo entender
¿Dónde está el interruptor? Enciendo el interruptor y comienzo a observar todo eso que está ahí adentro. Ese es el camino del autoconocimiento. Ese es el camino donde ya me doy cuenta a través de esto es algo que tú puedes observar ahí afuera, donde primero las cosas que pasan ahí afuera ya no te perturban tanto. Te puedes perturbar, pero te das cuenta más rápido. Ya no quieres que cambie el mundo, entonces te das cuenta que en realidad el mundo es neutro y tú ya no tienes que cambiar el mundo allá afuera. Lo que tienes que hacer es seguir observándote porque el que te está perturbando es ese ego que aún guarda las heridas. Entonces, cada vez que te perturbas, te das cuenta que aún tienes que sanar heridas. Cada vez que te enojas, aún tengo que sanar heridas. Cada vez que quiero que alguien cambie allá afuera, aún tengo que sanar heridas. Entonces me voy iluminando. Ese es el camino de la iluminación, ¿verdad? De la sabiduría. Tomo mejores decisiones porque me doy cuenta que en realidad estoy tomando decisión o desde mi ego o desde mi esencia y estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. Ese es el camino del autoconocimiento. Es un camino profundo, es algo que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar. ¿Cuándo llegamos a ese punto? Cuando ya llegó a un punto de saturación, de sufrimiento, como me pasó a mí, de llegar a un punto donde ya no podía más conmigo, ya no podía más, no entendía lo que me estaba pasando, sentía una rabia enorme en mi interior, juzgaba todo el tiempo, criticaba todo el tiempo, estaba todo el tiempo alterado y aún que estoy en este proceso me pasa porque esto es un camino, es una travesía. Y entonces también me perturbo, también critico, también me vuelvo una víctima y entonces también me vuelvo inconsciente, duermo de nuevo y vuelvo a despertar, duermo y vuelvo a despertar, duermo y vuelvo a despertar. Y así estamos en un proceso constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento en donde ya logres llegar a un punto de sabiduría tan grande, que estés tan iluminado, donde ya puedas hacer el trabajo para poder iluminar también a otros. Y ese es el camino, ahí comienzo a dar, pero primero antes de dar, tengo que darme a mí, tengo que poder comprenderme a mí, para poder dar al otro, para poder ser feliz conmigo mismo, y no que algo externo me haga feliz, sino que ser feliz por mí para poder transformar. Ese es el camino del autoconocimiento, es un proceso donde lo más importante es conocer que el ego está siempre enjuiciando, criticando, rechazando, burlando, ridiculizando, cualquier cosa que tenga que ver con el camino interno. ¿Por qué? Porque significaría que comenzaría él a verse expuesto. Ahora, cada vez que tienes una transformación que sube tu nivel de energía, el ego va a estar ahí con nosotros, siempre nos va a acompañar toda la vida, yin yang, ¿sí? Es como tal polo norte, el polo sur, el día y la noche. Claro que siempre va a estar contigo. Y entre más consciente te vuelves, entre más sabio te vuelves, también el ego comienza a ponerse estas máscaras de nuevo de sabiduría. Entonces hay que estar constantemente jugando. Por eso esto se dice, todos los días hay que vivirlo, todos los días hay que comprendernos, todos los días tenemos que observarnos y desde ahí, sin la crítica, sin el juicio, que es lo más importante, es darte cuenta que cuando estás sufriendo, cuando estás queriendo cambiar allá afuera algo, como cambiar el mundo, quería cambiar el mundo, pero la verdad es que si cambio mi mundo, cambio el mundo, porque al cambiar adentro, cambio allá afuera. Y ese es el trabajo que hacemos en el autoconocimiento. Primero es ir reconociendo, es darnos cuenta que todo eso que nos pasó hacia atrás, tiene una información ahora y así sabes que todo lo que nos pasa hoy día, todo lo que nos enfrenta y lo que nos hace sentir algo desagradable, tiene una información para que sigamos evolucionando, sigamos evolucionando. Cada vez que me perturbo es para que yo siga evolucionando. Tengo una herida ahí que mi ego está solamente criticando ahí afuera y la puedo tener aquí adentro para poder transformarla. Todo eso es un trabajo interno que vamos haciendo y que vamos trabajando. Esto es autoconocimiento. ¿Para qué? Para liberarnos de ese sufrimiento, para liberarnos de todo eso que cargamos en nuestro interior y que desde ahí podemos transformar algo maravilloso. Es reconocernos, es aprender de nosotros mismos y ese es el camino de la sabiduría. No es algo en cual tú llegas como una meta, sino que es algo que se está haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque recuerda que te vas durmiendo y vas despertando, o sea, te vas en algún momento vas criticando a la gente también y puede ser que te vistas de una persona que se siente que está despierta, pero que no ha despertado.
y que al no despertar por completo, porque no despertamos por completo, sino que estamos en un proceso de dormir, despertar, donde de repente critico, de repente me juzgo, de repente me vuelvo víctima, de repente las condiciones también me asaltan y también quiero cambiar la realidad y también quiero que el otro cambie y entonces me pasan un montón de cosas, me doy cuenta que en realidad es un proceso que lo vamos haciendo todos, constantemente. Pero eso es transformar las creencias. La vida es neutra, la felicidad tiene que venir desde adentro. Hay varias creencias que se van transformando. Nadie allá afuera me puede hacer feliz. La felicidad tiene que venir desde adentro. Cada vez que me perturbo, cada vez que me enojo, cada vez que juzgo, critico y estoy haciendo algo allá afuera, es en realidad que me está mostrando algo que mi ego no me quiere dejar ver y entonces la vida me está ayudando para que yo pueda evolucionar, pueda sacar eso que está ahí, porque eso que yo veo allá afuera, que condeno, es algo que yo tengo aquí adentro que todavía no he logrado sanar. Y cada vez que me acepto, cada vez que voy aceptando la realidad y que voy entendiendo y comprendiendo a través de estas otras creencias que en realidad son solamente sabiduría porque lo hace a través de la experiencia, va transformándose la vida por completa. Así que ese es el punto importante de el autoconocimiento, que lo vamos a dejar aquí para que vamos introduciéndonos y espero que vamos resolviendo algunos temas. Vamos a hacer videos cada vez más bonitos, pero esto es parte del autoconocimiento. Mi nombre es John Escobar y te dejo este video para que vamos entendiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Adentro hay dualidad, recuérdalo, y que cuando la vas reconociendo se llama conciencia y estás entendiendo que cada vez que te perturbas es porque hay algo que necesitas sacar de ti, hay una oscuridad que necesita ir saliendo. Así que nos vemos, un beso y un abrazo, nos vemos pronto.